Hola a todos, espero que estén muy bien. Pasaba por aquí a hablar del tema del género no binario. Vamos a hablar del tema de esta cuestión que a veces genera tanta controversia, tanta situación donde muchas personas no entienden el contexto. Ya en mi canal de YouTube he abordado este tema de lo que es el sexo, el género, la orientación sexual, la expresión de género, y etcétera, etcétera. De todos modos es importante aclarar o es importante destacar que digamos cuando uno habla del género no binario, recordemos que todo lo que cuando hablamos nosotros de toda esta temática de sexo, de género, etcétera, etcétera, todo está marcado por la parte no binaria. Recordemos que el sexo normalmente está asociado a hombre y mujer, ¿sí? Hombre y mujer, que es la parte biológica. Obviamente hay que recordar que también existen personas intersexuales que nacen con genitales con características masculinas y femeninas, ¿sí? Puntualmente aquí vamos a hablar del tema del género. Cuando hablamos del género, el género es una construcción social o es una construcción cultural. ¿Sí me hago entender? Es decir, el género no es como el sexo biológico, que ya estamos hablando de que hay tres tipos o tres formas de entender el sexo biológico, que es hombre, mujer y la persona intersexual. Ahora, cuando hablamos del género, pues obviamente tenemos el cuento de la parte masculina y la parte femenina. Es decir, hay algunos elementos culturales, sociales, que se asocian a la idea de lo masculino y hay otras ideas o patrones culturales y prácticas sociales aceptadas por la comunidad de lo que es bien visto como femenino. ¿Cuál es la cuestión acá? O sea, la cuestión aquí radica en lo siguiente. La cuestión radica en esa dicotomía genera muchos problemas y muchas situaciones psicológicas en las personas. Es decir, esta cuestión del género masculino y que digamos que el hombre debe comportarse de cierta manera y la mujer debe comportarse de esta otra manera, y si la persona se sale de esos moldes, ya la persona es mal vista o mal visto por la sociedad. Es precisamente aquí donde nace la figura del género no binario. Es decir, la persona que se reconoce como género no binario, es decir, ¿qué es lo que pasa? Es una persona, es un hombre o es una mujer que sabe, o bueno, es un hombre, una mujer o una persona intersexual que tal vez no esté muy de acuerdo con o no le gusta esas cárceles, porque realmente es una cárcel o es una imposición de decir, bueno, como tú eres hombre debes comportarte así, como tú naciste mujer debes comportarte de esta otra manera. Entonces la persona que es del género no binario precisamente se cataloga como género no binario para poder jugar con el género. Sí, de aquí viene mucho lo que es la figura de las personas y las comunidades andróginas, es decir, por ejemplo, mujeres que tienen que se visten como hombre o que tienen comportamientos masculinos, y también hombres que tienen comportamientos femeninos. Es decir, el género como tal es algo cultural donde se ha impuesto que el hombre por ser hombre debe comportarse de una determinada manera y la mujer por ser mujer debe comportarse de una determinada manera en la sociedad, en la familia, en el trabajo, etcétera, etcétera. Contra todas esas cárceles y contra todas esas estructuras impositivas es que se vienen a revelar las personas del género no binario. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí es donde entra a jugar mucho esa parte. ¿Sí? Obviamente también tenemos el cuento de la orientación sexual, tenemos el cuento de la identidad de género, tenemos la parte de lo que es la expresión de género, que también la abordé fueron temáticas abordadas en otro video de YouTube. Pero digamos, esta parte es importante. Yo siempre destaco, y obviamente también, este cuento del lenguaje inclusivo, de la E, del uso de la E. Por ejemplo, amigo, amiga, amigue, o bueno, toda esta parte del lenguaje inclusivo, digamos,
Obviamente eso no va a solucionar todo el problema de lo que implica las cárceles del género masculino y del género femenino, como culturalmente y socialmente se ha desarrollado durante años. No. O sea, el cambio de una letra no, pues no va a solucionar nada realmente, pero digamos es una forma de visibilizar otra forma o visibilizar a una comunidad de personas que realmente pues no quieren encasillarse en esta estructura binaria de o eres masculino o eres femenino. ¿Sí me hago entender? Y aquí ese tema de la parte del género no binario, de aquellas personas que digamos no se quieren encasillar completamente en lo masculino o no se quieren encasillar completamente en lo femenino, tiene que ver también mucho con la parte de la identidad queer y de la comunidad queer. O sea, las personas queer son aquellas que juegan también con este género y obviamente dentro de estas siglas de la comunidad LGBTIQ+, la Q juega con esa parte. Entonces esa parte es poder visibilizar y entender a una comunidad de personas que dicen, bueno, yo como hombre o yo como mujer no quiero encasillarme en que, bueno, como soy mujer debo hacer esto, debo comportarme de esta manera en la sociedad, en el trabajo, en todo. Y si yo no me comporto de esa manera, entonces van a empezar a dudar de mi feminidad. Y lo mismo los hombres. Entonces el hombre que se considera o se autopercibe como una persona no binaria es aquella persona que dice, bueno, no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, si yo no me comporto o si yo tengo ciertos comportamientos femeninos, etcétera, etcétera, que se empiece a dudar de mi masculinidad. Esa es la parte. O sea, esa cárcel que se ha establecido dentro del género cultural y social sobre ese elemento es que las personas del género no binario o las personas que se consideran no binarias es que se establecen. Obviamente, repito, el cambio de la vocal o el uso de la vocal E, en vez de decir, por ejemplo, amigo, amiga, amigue, etcétera, etcétera, y muchos otros ejemplos más, no va a solucionar el problema de discriminación y obviamente no va a solucionar el problema de esas cárceles de decir, bueno, lo masculino es esto, si no te portas así no eres totalmente masculino, si no te portas de esta manera no eres totalmente femenina. Entonces, el cambio de la vocal realmente no va a solucionar el problema, pero va a visibilizar una situación. ¿Para qué? Para que posteriormente, que esto es una lucha que debe llevarse poco a poco, para que poco a poco se entienda la situación o se comprenda que obviamente un hombre puede jugar y puede tener ciertos comportamientos femeninos sin que eso tenga que ver con su orientación sexual. Es decir, que un hombre tenga ciertos comportamientos femeninos y masculinos a la vez no tiene nada que ver o no está asociado y no debe estar asociado con que automáticamente ese hombre sea catalogado como homosexual o gay o etc. Lo mismo la mujer. Si la mujer tiene ciertos comportamientos masculinos y también tiene comportamientos femeninos, lo que se busca bajo la perspectiva de la estructura no binaria es que a esa mujer no se le empiece a decir, bueno, eres menos femenina de lo normal, ¿será que posiblemente seas lesbiana? O sea, eso es lo que se pretende, que se entienda que los comportamientos o las situaciones no tienen nada que ver realmente con la orientación sexual de la persona. Encasillar a un hombre en que como no se porta de una determinada manera y no se muestra totalmente masculino, no, entonces automáticamente es gay. O la mujer que no se comporta 100% femenina y no respeta y no sigue las normas sociales, entonces automáticamente es lesbiana. Entonces esa lucha de las personas que se consideran no binarias y el cuento de la no binariedad va mucho más allá del cuento del género, sino que repercute en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, etcétera, etcétera. Es decir, en esa estructura de cosas se debe seguir luchando por esa estructura de esas personas y por visibilizar a esas personas que se reconocen como no binarios, porque van en contra de esas cárceles ideológicas, morales, éticas y todas esas cárceles
que han encerrado a las personas en dos estructuras. O eres totalmente masculino o eres totalmente femenina, pero no puedes estar en la mitad. ¿Sí? Entonces, contra esa situación es que se maneja o se crea la estructura de lo no binario. Entonces, espero que les haya servido este video. Saludos y un fuerte abrazo.